El Señor Jesús les bendiga a todos. Para mí es un motivo de mucha alegría poder comunicarme nuevamente con ustedes para esta segunda parte de lo que hemos llamado el pecado original. En la primera parte lo que dijimos fue que Dios le dio el huerto al hombre y que ese huerto lo representa a la mujer para que lo labrara y lo guardara, es decir, para que le sacara hijos y la cuidara, la protegiera. Dijimos también que Dios colocó al hombre al oriente de Edén, pero luego cuando le entrega a la mujer lo coloca en el huerto. Y ese huerto o ese Edén es ella. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la prohibición que se le hace al hombre y a la mujer, es que cuando Dios le entrega al hombre la mujer, le dice más del árbol de la ciencia, y ese árbol de la ciencia es ella, el huerto está en ella, pero también hay un árbol en ese huerto que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es que sean dos árboles, sino un solo árbol, pero con dos frutos. El árbol de la ciencia del bien, que es, como ya lo dijimos, la forma de producir vida, que es lo que la ciencia no ha logrado hasta el día de hoy, pero comiendo del árbol de la ciencia del bien, que es la vagina, se producen hijos, se genera vida, mientras que comiendo del árbol de la ciencia del mal, se produce muerte. Por eso a partir del pecado vino la muerte. Al hombre y a la mujer se le dijo que podían comer del árbol del bien, es decir, de la vagina, pero no del mal. Esa fue la primera prohibición. Ahora nos quedó pendiente ampliar un poquito la pregunta frente a si es la mujer el huerto. Y eso es lo que voy a tratar de compartirles hoy a través de esta segunda entrega, y vamos a mirar en el libro de Cantares y vamos a mirar en el libro de Romanos, porque la idea es que tengamos claridad frente a que el sexo anal fue la primera prohibición que se le hizo al hombre y a la mujer, y cómo la mujer se dejó convencer del diablo, de la serpiente antigua, pero no era un animal, era un ser, era un hombre que estaba aquí en la tierra, y por eso en el libro de Ezequiel nos habla de que él se engrandece como Dios y hay una voz que le dice: tú no eres Dios, tú eres hombre. Eso significa que hay un actor en este encuentro de la mujer con la serpiente, que no es un animal, sino que es un ser, que es un hombre, que convence a la mujer de comer del árbol de la ciencia del mal, y ella luego engaña a su marido y le da también para que él coma, es decir, pone al hombre a tener sexo anal con ella, y así entonces el pecado entró en el hombre. Vamos a mirar entonces cómo en el libro de Cantares, capítulo 4, pero antes de eso me gustaría que leyéramos dos definiciones acerca del libro de Cantares. Y dice así: el Cantar de los Cantares presenta el ideal de Dios del amor humano dentro del matrimonio. En este libro se ve la belleza y la pureza del amor entre un esposo y su esposa, la lealtad de un hombre a una mujer y la lealtad recíproca de los dos, tal como Dios lo planeó desde el principio. Esto significa que el Cantar de los Cantares nos cuenta que el sexo es algo permitido, es algo que Dios planeó, es algo que Dios creó, es algo que Dios le dio al hombre. La segunda definición es: el Cantar de los Cantares encaja en la historia de Dios
como un recordatorio de que el amor sexual que Él creó es bueno y debe ser disfrutado en santa fidelidad y en deleite. Nosotros entonces, teniendo en cuenta estas ideas acerca del libro de los Cantares, vamos a entrar a mirar cómo en estos diálogos que hay entre el hombre y la mujer, particularmente en el capítulo 4, versículo 12, el hombre está hablando de la mujer y él dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Es el hombre hablando de la mujer como el huerto. Eso confirma que lo que yo vengo diciendo es así, que a la mujer se le llama el huerto, aquí en Cantares y en Génesis, como ya lo vimos en la primera parte, y el hombre está diciendo que esta mujer, que es hermana de él, que es esposa de él. ¿Y por qué es hermana? Porque es que esta mujer fue creada el mismo día que fue creado el hombre, y por eso Dios los llamó a los dos, los llamó Adán. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 1 y 2 nos dice eso. Y este diálogo de ellos en el capítulo 4:12 nos lleva a entender que la mujer no solamente es un huerto, sino que es una fuente cerrada y una fuente sellada. La fuente cerrada es la vagina, es la virginidad de la mujer, y la fuente sellada es el ano. Y cuando hablamos de fuentes, estamos seguramente hablando de fuentes de placer, porque realmente en el hombre, en la mujer hay muchas zonas de placer, pero aquí nos están diciendo que hay una cerrada y que hay una sellada. La cerrada se puede abrir, pero la sellada es porque existe una prohibición que debe mantenerse así. Aquí entonces estamos confirmando en el capítulo 4, versículo 12, que la mujer es el huerto. Luego en el capítulo 4, versículo 16, la mujer le dice al hombre: levántate, Aquilón, y ven austro. Estos son dos vientos muy fuertes en una zona del mundo, y la mujer lo que le está diciendo al hombre es que venga y la tome y eyacule en ella. Cuando dice soplad en mi huerto, es que ahora es la mujer la que confirma que ella es el huerto y que el hombre debe soplar sobre ella y desprenderse sus aromas. Es decir, su esperma debe caer sobre ella en su interior. Luego dice ella: venga mi amado a su huerto. Insiste en que ella es el huerto y como de su dulce fruta. Este como aquí lo he colocado en azul porque la mayoría de las Biblias no dice y como de su dulce fruto, sino y coma de su dulce fruta. Pero después de investigar encontramos que hay dos Biblias: la Biblia Reina Valera de 1862 y la Biblia Reina Valera de 1865, que no dice coma, sino como, porque ella es la que quiere comer de esa dulce fruta cuando el hombre venga a ella. Y aquí entonces nos muestra cómo ella está mencionando, está relacionando, está comparando el miembro del hombre a una dulce fruta, a algo muy delicioso que ella se va a comer. Y eso nos lleva a pensar en qué fue lo que ella comió cuando pecó. Y precisamente lo que ella comió fue de esa dulce fruta que, como vamos a ver ahora, la Biblia llama el miembro del hombre, o por lo menos aquí en Cantares vamos a encontrar que la Biblia llama el miembro del hombre, lo llama manzana. Eso significa que ella sí comió manzana.
y estaba permitido que ella comiera manzana, y esa manzana es precisamente el miembro del hombre, o lo que se conoce como el glande. Les decía entonces que el glande, como se llama, la parte más gruesa del miembro del hombre, es lo que ella quiere comer y es lo que ella llama dulce fruta. En Cantares capítulo 2, versículo 5, la mujer está diciendo: susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Tal vez la forma de entender esto tiene que ver con las bolsitas donde están los testículos del hombre, que se llaman escroto, y el escroto es arrugadito como las pasas, y lo que ella está diciendo: susténtame con pasas, es decir, ven, confórtame con manzanas o con la manzana, con el glande, con el pene, porque estoy enferma de amor. Esto entonces nos lleva a concluir que la mujer lo que come cuando tiene sexo es manzana, y por eso es que todos han dicho que la mujer comió manzana, y nosotros hemos negado durante toda la vida que la mujer haya comido manzana, que porque no fue la manzana lo que se comió, pero ella sí comió manzana, sí comió el miembro del hombre, sí comió del miembro del diablo. En este caso es lo que llamamos serpiente, y hay una comparación que podemos hacer para tratar de ilustrar un poco. Es que Moisés tenía una vara, y esa vara se convirtió en serpiente. Luego la tomaba por la cola, esa serpiente se convertía en vara. En el hombre pasa lo mismo. El hombre tiene su miembro, y el miembro del hombre funciona de la misma forma. Si el hombre se excita, si el hombre tiene deseos, su miembro se vuelve una vara. Si le pasan los deseos, se convierte nuevamente como en una pequeña serpiente. ¿Será que lo que nos están ilustrando en la Biblia es que lo que nosotros tenemos como miembro, como pene, es una especie de serpiente? Y por eso es que la Biblia ilustra como el diálogo de la mujer con la serpiente. De todas formas, esto es simplemente un comentario que hago para continuar profundizando en este estudio y tratando de entender si lo que yo estoy diciendo es cierto, o simplemente es algo parte de la imaginación mía, como dicen algunos, pero que desde mi punto de vista creo que es así. En el capítulo 5, versículo 1 de Cantares, que este versículo 1 debería ser parte del capítulo anterior. Eso significa que el capítulo 4 no terminaría en el 16, sino que terminaría en el versículo 17, y este 1 del capítulo 5 de Cantares hace parte del capítulo anterior. Aquí vemos como en el versículo 4:16 la mujer está diciendo: levántate, Aquilón y Ben-Austro, para que le cuenten al hermano Rubiel Tavares que Aquilón y Austro en la Biblia son mencionados aquí, pero es la mujer diciéndole al hombre que venga y sople sobre ella. Esta mujer que está hablando aquí no es otra que esa primer mujer, la Biblia, esa mujer que se le dio a Adán inicialmente, y le está diciendo a él que sople, que se desprendan sus aromas, que venga a su huerto y ella coma de su dulce fruta. Entonces ella dice: y como de su dulce fruta. Tuve la oportunidad de hablar con un experto en idiomas originales de la Biblia, hebreo, griego y arameo, y preguntarle sobre si este versículo
16, donde la mujer dice, y como de su dulce fruta queda mejor, y coma el hombre de su dulce fruta o coma la mujer de su dulce fruta. Y él me entregó sus conclusiones después de estudiar y dice que queda mejor, que es la mujer la que dice, y como de su dulce fruta. Entonces, en este versículo está hablando la mujer, en el 16. En el 5.1 pasa a hablar el hombre y dice, y yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Eso significa que el hombre ya logró satisfacer todos sus deseos sexuales, ya eyaculó, ya se siente feliz, se siente tranquilo, se siente reposado. En este final del texto aparece un tercero. Y cuando digo un tercero es porque el diálogo en el capítulo 4 es entre el hombre y la mujer, él diciéndole cosas y ella respondiendo. Pero aquí aparece una voz que dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y esta voz que aparece aquí me parece que es la voz de Dios, cuando en Génesis capítulo 2 versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí es la voz de Dios cuando Dios les autorizó a ellos que comieran, que bebieran, que disfrutaran del sexo. Y algunos han utilizado este versículo de Cantares para decir que Salomón lo que quería era tener orgías o que autorizaba las orgías. No, en este texto me parece oír la voz de Dios diciendo, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Algo que es importante mencionar es que en el libro de Cantares, el hombre que aparece en muchos de estos capítulos hablándole a su amada, la llama amiga mía, esposa mía, hermana mía. Y esas expresiones todas aplican para esa relación que tuvo Adán con su primera mujer, que la podía llamar amiga mía, esposa mía y hermana mía, porque ellos dos fueron creados a imagen y semejanza de Dios el día sexto. Es importante aclarar que cuando Dios le entregó al hombre esa mujer que hizo de la costilla de él, a la que el hombre llamó Eva, esa no es la misma mujer que pecó, pero eso hace parte de otra enseñanza. Ahora vamos a mirar Romanos capítulo 1 y por qué entramos a este capítulo. Es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta que el apóstol Pablo aquí nos está contando unas cosas que también se pueden aplicar al momento en que Adán y su mujer pecaron. ¿Y por qué se pueden aplicar a ese tiempo? Empieza el apóstol diciendo en este versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando yo aplico estas palabras a ellos dos, podemos ver que ellos conocieron a Dios, ellos tenían una relación directa con el Creador. Pero cuando la serpiente viene y habla con la mujer, ella no glorificó a Dios, ella no le dio gracias, más bien se envaneció en sus razonamientos, porque la mujer, en el momento en que estaba conversando con la serpiente, y este ser infernal le dice a ella que el día que coma seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que está
el enemigo produciendo en el corazón de la mujer es vanos razonamientos. Ella pensó que podía alcanzar a ser sabia. Por eso en este versículo 22 dice profesando ser sabios. Es decir, ella queriendo alcanzar esa sabiduría que la serpiente le está diciendo que puede alcanzar, se hizo necia y cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto tiene que ver con esa destitución de la gloria de Dios que se le hizo al hombre. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando la mujer cambió la verdad de Dios por la mentira. Hay algo en este Romanos capítulo 1 que yo no he podido entender, porque cuando nos habla de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, yo no sé si nos está describiendo a la forma como era el enemigo en ese momento. Pero queda para continuar tratando de entender qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, y cuando hay cosas que yo no entiendo, pues me gusta decirlas. Lo que yo creo es que aquí está Pablo contando lo que sucedió con la mujer que conoció a Dios, que no le glorificó, que se envaneció en sus pensamientos creyendo que podía ser sabia y cambió la gloria de Dios por lo que el enemigo le está ofreciendo. Y cuando eso sucedió, porque hablando con uno de mis hijos, me decía, papi, es que este capítulo 1 de Romanos nos está hablando de los griegos, porque él estudia filosofía. Entonces me decía, es que está hablando de los griegos que conocieron a Dios y se envanecieron en su razonamiento. Sí, pero es que los griegos no conocieron a Dios. El único pueblo que tuvo contacto con Dios fue el pueblo de Israel. Y los que le conocieron a él realmente fueron contadas las personas. Podemos decir que los primeros que lo conocieron fue Adán y su mujer, pero en ningún momento llegar a pensar que los griegos, en medio de todo su mundo de maldad, ellos conocían a Dios. No, ellos no conocieron a Dios, ellos no sabían del Dios. Por eso ellos hablaban del Dios no conocido, y eso lo certifica, creo que es Pablo, cuando llega a un templo y dice que encontró una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces continúo el análisis de Romanos 1, dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué significa esto? Cuando vino el pecado, entonces Dios los entregó, los echó, los expulsó, se desentendió de ellos, los echó. Los hombres, porque estamos hablando no solamente de un hombre y una mujer, porque yo creo que ya existía mucha gente, ya existían muchos seres, pero en ese momento cuando ellos pecaron, Dios los entrega. ¿Por qué los entrega? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, aunque al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso significa que la mujer se doblegó ante esa criatura perversa y malvada, ante el enemigo, y permitió que él hiciera las cosas que tenía que hacer para introducir el pecado en el mundo. Y le dio más bien honra a la criatura antes que al Creador, y cambió la verdad de Dios, porque Dios le había dicho, el día que comieres morirás, y el enemigo le dijo, come, que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal y no moriréis. Entonces ella cambió la verdad de Dios por la mentira. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y aquí hay una pregunta.
¿quién cambió el uso natural de la mujer? Y en este capítulo nos están explicando que fue la mujer la que cambió su uso natural. Y recuerde, cambiar el uso natural de la mujer no es lesbianismo. Una mujer no puede usar de manera antinatural a otra mujer. Se pueden entregar a todas las perversidades que se imaginen, pero no puede cambiar su uso natural porque ni siquiera la usa de manera natural, no la puede usar. Una mujer no puede usar a otra mujer de manera natural porque lo natural es introducir el miembro en la vagina de la mujer. Una mujer no le puede introducir el miembro a otra mujer. Tampoco puede cambiar ese uso natural porque no tiene que introducirle por el ano y por lo tanto estamos frente a que cambiar el uso natural de la mujer es sexo entre un hombre y una mujer, sexo anal. Y esto se puede confirmar solo con el sentido común, pero cuando aquí en Romanos nos dice que las mujeres cambiaron el uso natural, yo no creo y tampoco existe evidencia que se hayan reunido las mujeres en una asamblea, en un centro de convenciones, a tomar la decisión de cambiar su uso natural. No. Aquí cuando dice que las mujeres cambiaron, yo creo que debería decir es, pues aún la mujer, la primera mujer de Adán, cambió su uso natural por el que es contra naturaleza. Luego, es decir, más adelante, como ya el hombre tenía un corazón perverso y malvado, como ya había entrado el pecado en el hombre, los hombres también dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron entre ellos, pero por esa mente reprobada, porque como ellos no quisieron aprobar tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer lo que no conviene y aparece entonces este hombre atestado de toda injusticia, de fornicación, murmuradores, desleales. Ellos no entendieron el juicio de Dios y por lo tanto viene el diluvio universal donde el hombre pecado a tres cosas particulares del tiempo de Noé, que era maldad, perversidad, corrupción y violencia. Y por eso Dios tuvo que hacer juicio a esta generación que su corazón se había entenebrecido. Y en el momento en que el hombre y la mujer pecaron, el Espíritu Santo dejó de estar actuando en el ser humano y los hombres perdieron la posibilidad de tener el Espíritu Santo. Luego es que el Señor Jesús viene a la tierra, muere por nosotros, establece un nuevo orden mundial y derrama de su Espíritu sobre toda carne para volvernos a iluminar, para mostrarnos cómo es posible alcanzar la incorrupción, la gloria y la honra. Quiero terminar esta segunda entrega diciéndoles o hablando del significado de la palabra pecado en los idiomas originales. Cuando hablo de los idiomas originales son aquellos idiomas en los que fue escrita la Biblia. Primero fue en hebreo, una parte en arameo y la otra en griego. ¿Qué significa la palabra pecado en su sentido primario, en su significado original? La palabra pecado no significaba o no significa originalmente quebrantar la ley. La palabra pecado lo que significa es no dar en el blanco. Cuando tuve la oportunidad de encontrarme hace muchos años con esta definición de la palabra pecado, eso generó como una serie de interrogantes en mi corazón, porque yo decía, venga, ¿qué tiene que ver no dar en el blanco con el pecado? Si lo que me dicen en las iglesias es que pecado es quebrantar la ley. Y fue
mucho tiempo después cuando entendí que no dar en el blanco es precisamente lo que tiene que ver con el sexo vaginal y el sexo anal. Porque el hombre, cuando entra por la vagina, da en el blanco. Cuando entra por el ano, no está dando en el blanco, está en el negro. Y de ahí es que se conocen expresiones como el beso negro o cosas como sucede con la piedra negra que adoran los musulmanes. Se llama la piedra negra o la piedra Kaaba, y esa piedra es supuestamente un meteorito. Los musulmanes adoran esa piedra y tienen en la Meca, donde hacen peregrinaje cada año hasta 2 millones de personas, y lo máximo que ellos pueden hacer es ir y besar la piedra, que es una piedra negra. La leyenda que tienen ellos es que esa piedra existía precisamente en el huerto de Edén, en el jardín del Edén, y que se volvió negra por el pecado. Esta es otra relación con lo que vengo diciendo y con el no dar en el blanco. Si a usted le ha sido útil esto que yo estoy diciendo, voy a compartirles otras ideas, otras ilustraciones para mostrarles cómo, por ejemplo, en el Vaticano tienen un obelisco que creo que lo trasladaron desde Egipto hasta la Plaza de San Pedro. Ese obelisco es un pene, es el miembro del hombre, y en el Vaticano está ubicado en un lugar estratégico, en la Plaza de San Pedro, dentro de un círculo, y eso es lo que se conoce en el mundo oculto del Vaticano como el camino a la iluminación. ¿Y cuál es el camino a la iluminación? Pues lo que significa un miembro puesto en todo el centro de un círculo. Y lo que hay allí es la representación de el sexo anal. Eso significa que el Papa, cada vez que sale a la ventana de San Pedro a hacer misa, la está haciendo frente a el sexo anal representado en este obelisco, y por eso hoy vemos a la Iglesia Católica sumergida en el pecado del homosexualismo, violando niños, miles, tal vez millones de niños en toda la tierra en este último siglo, y quién sabe cuánto tiempo llevan violando niños. Y es que ellos están buscando el camino a la iluminación. No me voy a extender más por lo largo. Espero sus comentarios. Espero que si no le gusta, no solamente diga no me gusta, sino por qué razón no le gusta. Y si usted tiene alguna pregunta, pues también la puede hacer. Que el Señor Jesús los bendiga. La intención de esta enseñanza es mostrar cómo el sexo anal está totalmente prohibido en la Biblia. Por eso la Biblia habla de tener un lecho sin mancilla, y porque he encontrado gente en las iglesias practicando sexo anal y conferencistas autorizando que se puede hacer de todo. Lo importante es que se tenga un buen aseo. Pues yo estoy totalmente en contra de la práctica del sexo anal, porque eso está totalmente prohibido en la Biblia. Que en el Antiguo Testamento no exista la prohibición expresa del sexo anal entre hombre y mujer en el matrimonio. ¿Por qué no existe? Porque precisamente ese fue el primer pecado. La mujer sí comió manzana, pero la comió por donde no debía, y el miembro del hombre se le compara a una manzana. El Señor Jesús los bendiga a todos. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por la paciencia.